¿Universitario ganó un punto o perdió dos? Esa es la gran pregunta que nos quedó a la mayoría de los que vimos este partido jugado en Cusco. Cienciano llegaba de haber perdido 3 de sus jugadores más importantes, que fueron Cueva, que se fue a Emelec, Gentile y Estrada, que se fueron a Alianza Lima. Y además no jugó Santiago Arias, que es probablemente su jugador más importante hoy día, un mediocampista que tiene marca, que tiene intensidad, que tiene salida, etcétera. Tiene todo para esa posición. Entonces, creo que fue un empate justo porque ambos equipos propusieron mucho desde lo defensivo, pero en lo ofensivo, cada uno por distintas razones, fue bastante bajo. Así que vamos a analizar el partido. Pero antes de continuar, me voy a poner pesado un toque para pedirte un like o un comentario, que compartas este video si te gusta y si no también. El partido inicia con el equipo cusqueño saliendo a atacar desde el inicio, con amplitud por bandas. Benítez y Ner estaban bastante activos, buscaban profundidad, pero dejaban huecos bastante peligrosos en defensa que la U aprovechó para crear peligro. Universitario fue paciente, se replegó y apostó por el contragolpe con Valera como referencia en ofensiva. Y en los primeros 30 minutos, de hecho, tuvo un par de chances claras desde la banda izquierda. Con el pasar de los minutos, la U empezó a controlar la posesión y Cienciano en cambio perdió claridad y cometió varios errores bastante torpes en salida debido a deficiencias técnicas, más allá de la presión que ejercía Universitario. Cienciano anotó 2 veces, pero ambos goles fueron correctamente anulados por offside de Garcés. Y a pesar de eso, el primer tiempo cerró con más situaciones para los locales. Neira, González y Torrejón fueron probablemente los puntos más altos que tuvo el equipo de Cienciano. Replegado, cortando bien los carriles de pase y dejando a Valera y a Flores como unas islas adelante buscando el contragolpe. Por su lado, Cienciano también tenía un libreto que estaba más asociado a la movilidad de sus jugadores en el medio campo y en ataque en general, ¿no? Pero tenía muchísimas deficiencias a nivel técnico, ¿no? No les permitía entrar al área con facilidad. Y si bien Neira fue quien llevó más peligro, fue exactamente lo que acabo de mencionar, lo que no le permitió al equipo de Cienciano adelantar el marcador, ¿no? Porque sus centros fueron por abajo, pésimos, le cuesta un poco tomar decisiones cuando está cerca al área. La segunda mitad fue un poquito más de ida y vuelta, con Cienciano volviendo a insistir por las bandas. Neira tuvo una bastante clara tras un centro de gol y Galeano, que tuvo la oportunidad inmejorable para mandarla a guardar, estaba solo frente al arco, Britos al borde del área chica, pero la mandó desviada. Fossati entonces detecta un desbalance por el lado izquierdo de su equipo y mete un par de cambios para cubrir la zona izquierda, porque Di Benedetto estaba quedando bastante expuesto, ya que Concha no estaba presionando en la marca y los retrocesos de Inga no eran rápidos. Entonces tenías ahí un lado que mostraba deficiencias, por lo que ingresan Carabalí y Calcaterra. Luego Cienciano comienza a desinflarse un poco porque perdió bastante nitidez en ataque y a los 80 minutos una falta ingenua de Baloyes, que se había jugado un partidazo hasta el momento, y le regala un penal a Universitario. Entonces Valera lo cambia por gol al minuto 84. Sí, se tomaron 4 minutos para bater el penal. Y Universitario se tira atrás cerrando bien las líneas, despejando todo como podía desde el área. Y cuando todos pensábamos que Cienciano la volvería a tirar al bulto o iba a meter un pelotazo al centro del área para buscar un cabezazo, Hover hace 2 paredes por el centro y remata desde el borde del área para marcar un golazo en su debut. Cuando todo parecía cerrado, al minuto 95. Lo dije antes en otros videos, a Universitario le cuesta mucho controlar jugadas por el centro que incluyen paredes, triangulaciones, jugadores que tienen bastante movilidad. Hace un muy buen trabajo tirándose atrás, defendiendo en bloque, cortando los carriles del pase. Tiene un equipo bastante preparado para enfrentar esas situaciones, pero cuando le tocan la pelota por el medio, ahí sí tiene algunas complicaciones y se vio expuesto en algunos partidos, como en el partido contra Alianza Atlético, por ejemplo, que lo perdió de local. Y también vimos esto en Copa Libertadores, cuando jugó contra Independiente del Valle, ¿no? Ese segundo tiempo quedó bastante expuesto en el medio campo y desnudó una falencia que evidencia la falta de trabajo en ese aspecto, ¿no? Y hoy en día, en el fútbol moderno, voy a decirlo de esta manera, está tirado por las bandas.
¿no? Es mucho más difícil llegarle a un equipo por el medio y el juego se descentraliza por los costados. No son por lo general los extremos o los carrileros, según cuál sea tu formación, los que llevan peligro al arco, los que llegan a línea de fondo para darte el famoso pase de la muerte, que es ese pase hacia atrás, raso. Y los equipos se preparan un poco más para ese tipo de situaciones, ¿no? Para que no les generen superioridades numéricas por las bandas, justamente para evitar ese pasaje de la muerte. Eh, y bueno, creo que fue un empate justo. Creo que fue un gran debut para Hover después de una semana, como él dijo, una semana de M que tuvo tras su salida de Sport Boys, muy criticado. Y yo creo que el campeonato se pone bonito, ¿no? Porque Cusco en el Apertura, perdón, Cienciano en el Apertura, no ha hecho un gran campeonato. Lo suyo ha estado en el torneo internacional. Y esto simplemente hace que el campeonato sea mucho más entretenido, ¿no? Genera un poco más de expectativas en cuanto a cuántos equipos van a terminar peleando el campeonato clausura en las últimas 2 o 3 fechas. Esto es todo por hoy. Te agradezco mucho haberte quedado hasta aquí. Espero que te haya gustado este análisis, resumen, opinión que te acabo de dar del partido entre Cienciano y Universitario. Y nuevamente no te olvides de dejarme tu like. Nos vemos para el próximo partido. Gracias.